Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a trabajar un poco con el lenguaje de programación Java y vamos a ver cómo saber si un elemento existe dentro de una lista o concretamente dentro de un array list de Java. Básicamente vamos a ver si un array list de Java contiene un elemento y en ocasiones vamos a ver también cuál es el índice de ese elemento, porque son cosas distintas. Una cosa es que comprobemos si el elemento existe o no existe, y otra cosa es saber además su índice, el índice de ese elemento, es decir, en dónde está dentro de la lista. Pero bueno, vamos a ver varios ejemplos, varios métodos, etcétera, ¿no? Comenzamos con el más simple, que bueno, tenemos aquí nuestro array list. En este caso recuerda que el array list puede ser de cualquier tipo. En este caso es de tipo string, o sea, de cadenas. El tuyo puede ser de tipo entero, puede ser de una clase tuya, etcétera. Yo defino un array list y lo llamo canciones. Aquí le agregamos algunos datos para probar. En este caso, estos datos pueden venir de cualquier lugar. Puede que tu array list ya esté lleno, por ejemplo, y que tú solo tengas que buscar si es que los elementos existen. Entonces yo en este caso le agregué para ejemplificar. Y bueno, ahora vamos a ver si la lista contiene cierto elemento. Entonces yo aquí declaro la búsqueda, es decir, lo que vamos a buscar. Como tú puedes ver aquí, esto sí existe allá. Está aquí. Entonces sí existe. Ahora, podemos invocar al método contains del array list, que te va a devolver un booleano, o sea, un true o un false. Y eso te va a decir si el elemento existe o no existe. Voy a correr esto. Cabe aclarar que tú puedes usar el IDE que tú quieras. Yo estoy usando Visual Studio Code y compilando en la terminal, pero tú puedes usar NetBeans, puedes usar IntelliJ IDEA, puedes usar el que tú quieras. Al final el lenguaje es el mismo. Bueno, yo voy a compilar. Creo que aquí la tengo por acá. Y me dice que el elemento sí existe en la lista. Si yo por ejemplo pongo un elemento que no existe, se está guardando automáticamente el archivo cuando quito el focus, por eso es que no lo guardo. Y me dice que el elemento no existe, porque en este caso pues sí, no existe. Y si por ejemplo pongo una cadena distinta, por ejemplo en este caso aunque sea una letra distinta, no me está diciendo que no existe, ya que el elemento debe ser igual. Y ya internamente el método contains utiliza, prueba con equals y compara los dos objetos con el método equals, no comparando referencias, sino el contenido. Bueno, esto es importante que lo sepan, pero si tienes más dudas sobre qué es eso de equals y comparar la referencia y bla bla bla, en mi blog hay un post sobre cómo comparar cadenas en Java. En este caso son cadenas, pero sirve para todos los objetos con el método equals, que es para compararlos por su contenido y no por su referencia. Pero bueno, así es como podemos ver si un array list contiene un elemento. Vamos al siguiente ejemplo. Ok, tenemos nuestro siguiente elemento. Como les comentaba al inicio del video, en ocasiones vamos a querer saber si existe o no existe, pero en otras ocasiones vamos a querer saber además el índice. Esto es porque si por ejemplo tú guardas en un array list cosas, o sea, guardas algo en un array list y luego tienes que hacer la operación de editarla o de eliminarla, entonces en ocasiones puede que necesites saber en dónde está el elemento que vas a actualizar o el elemento que vas a eliminar. Y bueno, también podemos usar indexOf para saber si existe o no existe, porque indexOf te va a regresar -1 si no existe. Vamos a ver lo que dice. Mi inglés no es muy bueno, así que me disculparán si no lo traduzco correctamente, pero dice que regresa el índice de la primera ocurrencia del elemento especificado en esta lista. O sea, te va a devolver el índice de la primera ocurrencia. O sea, si aparece más de una vez, te va a regresar el índice de la primera vez que aparece. O -1 si esta lista no contiene el elemento. Entonces, si el elemento no existe, te va a regresar un -1. Y si sí existe, te va a regresar el índice de la primera ocurrencia. Más formalmente, regresa al índice más bajo, que es i. De modo que, en donde se cumpla que el objeto equivalga a lo que haya en la lista en la posición i, o -1 si no existe tal índice. Básicamente, explicado en palabras simples, te va a regresar el índice en donde está tu elemento o -1 si no existe. Entonces, si el índice,
De aquí creamos el array list y todo eso, ¿no? Eso ya lo expliqué anteriormente. Buscamos, bla, bla, bla. Ahora invocamos a index of o a índice de. Y entonces, canciones.índice de búsqueda. Y si el índice es distinto de -1, entonces sí existe nuestro elemento y está y ya en el índice, ¿no? Y si no, pues ponemos que el elemento no existe. Vamos a ver lo que pasa. Y bueno, en este caso los acentos me están aquí imprimiendo cosas raras, pero vamos a ignorarlos. Y dice la búsqueda está en el índice 2. Y en efecto 0, 1, 2. Si yo por ejemplo pongo uno que no existe. Hola. Y vuelvo a ejecutar esto. El elemento no existe porque regresó -1. Y si yo pongo, por ejemplo pongo beds are burning, que son, bueno, si está en la posición 0, me está diciendo que la búsqueda está en el índice 0. Entonces sí funciona y te dice el índice. Entonces ya este es como el anterior, pero ahora te dice el índice. Vamos al siguiente ejemplo. Ok, ahora vamos a volver al método contains. ¿Recuerdas el método contains anterior? Pero ahora con una clase propia. Y aquí vamos también a implementar lo que es el objeto, bueno, el método equals y el método hashcode. Ok, cuando nosotros usamos el método contains, internamente Java recorre, bueno, esto lo estoy diciendo a lo que yo estoy suponiendo, no he leído el código fuente, pero recorre la lista y va a invocar el método equals de nuestro objeto. En el caso, por ejemplo, de las cadenas, ese método ya existe, es decir, para los tipos de datos que ya están en el lenguaje, ya existen, los tipos nativos ya están. Pero si nosotros declaramos una clase, es importante que escribamos el método equals, ya que como Java va a saber si dos de nuestros objetos son iguales. Normalmente los objetos son iguales cuando todas sus propiedades son iguales. Pero puede haber casos distintos y tú puedes sobreescribir ese método justamente. Por ejemplo, puede que en tu caso digas que dos productos son iguales si, no sé, si tienen la misma cantidad, por ejemplo. No necesitas comparar todas las propiedades porque tú dices, ok, tienen la misma cantidad, entonces son iguales. Entonces lo que harías aquí es que solo compararías el precio con el precio y si son iguales regresarías un true, por ejemplo. Pero bueno, es importante sobreescribir este método cuando nosotros hagamos nuestras propias clases. Y este método lo va a invocar Java en algún momento cuando busque con contains. Pero bueno, vamos a ver. Tenemos nuestra clase y tenemos nuestros atributos, bla 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 bla. Y tenemos un código, un nombre y un precio. Ahora, vamos a ver la función equals que te dice si este objeto, el objeto actual equivale o bueno es igual a otro objeto. Para empezar, si los dos apuntan a la misma referencia, entonces sí son iguales, así que regresas true. Ahora, si el objeto con el que estamos comparando es nulo o la clase actual es diferente a la del objeto, entonces no son iguales. Ya que, por ejemplo, este objeto que tenemos aquí, el que va a estar aquí, y vamos a comparar con otro, no es nulo. Pero si el otro es nulo, entonces regresamos falso. Y también regresamos falso en caso de que la clase de este sea distinta a la clase del otro objeto. Bueno, después casteamos el objeto, porque aquí nos está pasando un object, es algo muy primitivo, digamos que es lo más alto de donde heredan todos los objetos de Java. Nos está pasando un object. Entonces aquí tenemos que castear. Ya pasaron estos dos, es decir, ya pasaron esos dos filtros. Ahora casteamos, convertimos el object a producto y comparamos. Comparamos si el precio del producto actual es igual. Bueno, el precio, perdón, del producto con el que estamos comparando es igual al precio actual con float.compare. Esto es para comparar, digamos, flotantes correctamente. Y además comparamos también si el código actual es igual al código del producto. Y además comparamos si es igual el nombre actual con el nombre del otro producto. Esto se va a convertir en un true o en un true si los tres se cumplen. Entonces por eso regresamos la comparación de estos tres con AND. Es decir, si se cumplen las tres condiciones va a regresar un true. Y si no, con que no se cumpla una va a regresar un false. Como sea, al final aquí vamos a regresar un booleano. Y bueno, este es el hashcode que básicamente necesitamos crear, digamos, un identificador de nuestro objeto. Esto ya no tiene que ver tanto con esto.
Es decir, este método de hashcode ya no tiene tanto que ver con la búsqueda en ArrayList, así que lo voy a omitir. Y entonces vamos a ver de nuevo. Le agregamos algunos elementos como ya vimos anteriormente y vamos a crear una nueva búsqueda. ¿Recuerdas que hace un momento era una simple cadena? Pues ahora estamos buscando por producto, por todo un objeto. Y entonces, en este caso sí va a existir, porque mira, estamos buscando un producto que tiene este código, que tiene esto y que tiene esto. Entonces es igual. Yo voy a poner aquí en equals. No uso acentos porque luego sale mal en la terminal. Y entonces vamos a probar de nuevo. Ok. El elemento sí existe. Era por el acento. Y mira, invocaron a equals una vez. Porque cuando yo busco a contains, Java internamente va a invocar a equals. Si yo simplemente llamo de nuevo a contains sin esperar su salida, su regreso, nada más para ver que están invocando a equals dos veces. Entonces ya ves que Java sí está invocando al método que sobreescribimos, por eso es importante sobreescribirlo cuando tú creas tus clases personalizadas. Pero bueno, básicamente funciona igual. El producto.contains y en este caso sí va a regresarlo. Con que yo cambie algo, por ejemplo, ponga gansito o, ya no me va a devolver eso. Porque ya me va a decir que no existe. No existe. Entonces, no, o sea, ya con una propiedad que cambió, ya no es igual el objeto, ¿no? Ya no es el mismo. Y bueno, ahora otra cosa. Fíjate que solo cambié el nombre, pero los otros dos los dejé iguales. Ahora, si nosotros aquí borramos esto y ya no comparamos el nombre, de modo que quede algo así, vamos a ver qué pasa. Vemos que otra vez invocó a equals y ahora me dice que sí existe en la lista porque solo está comparando el código y el precio, pero no está comparando el nombre. Y como equals solo está comparando esos dos valores, no está comparando el nombre, si solo el nombre es distinto no le va a importar, porque se va a cumplir que el precio y el código son iguales. Entonces me regresa un true. Por eso es importante que establezcas bien qué es lo que demuestra que un objeto es igual a otro para que todos los métodos funcionen. Bueno, este es un ejemplo medio exagerado, ¿no? Pero digo, lo digo para que quede claro. Y bueno, ya vamos a ver el siguiente ejemplo. Bueno, vamos al último ejemplo. Ahora, cabe aclarar que con lo que te mostré anteriormente y con el método equals, tú también podrías usar indexOf. O sea, ya con que hayas implementado bien ese método en tu clase, ya puedes usar contains e indexOf, ya como vimos anteriormente, sin problema. Ahora voy a mostrarte cómo buscar el elemento, pero manualmente con un ciclo. En este caso lo he simplificado un poco, ya que mi clase no tiene el método equals, ni hashcode, ni nada de eso, porque voy a comparar simplemente comparando el código, pero ahorita vas a ver por qué. Lo que quiero que veas es que también se puede sin usar contains e indexOf, usando un ciclo for. Y aparte de esto, tú también podrías usar la búsqueda binaria o cualquier otra búsqueda que se le pueda aplicar a los arreglos. Pero bueno, vamos al ejemplo. Tengo aquí mi array list, le agrego unos elementos, etcétera, y bla bla bla, y voy a buscar. Ahora, aquí estoy especificando que voy a buscar únicamente comparando el código. Esto es para simplificar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con una búsqueda secuencial manualmente. Vamos a recorrer toda la lista, desde 0 hasta su tamaño. Es decir, recorrer toda la lista. Entonces, yo aquí inicio x en 0, mientras que x sea menor que el tamaño de los productos, y aumento x en 1. Entonces voy recorriendo toda la lista, digamos. Ahora, bueno, no recorro toda la lista, recorro un índice desde 0 hasta el tamaño de la lista. Y bueno, obtengo el producto actual de la lista actual. Ahora, si el código del producto actual equivale al código de lo que estoy buscando, entonces establezco esta bandera en true y rompo el ciclo con break. Y entonces se acaba el ciclo. Esto puede ser
bueno, puede terminar en dos casos. En caso de que sí lo encuentre, ya sea en 0, en 1, en 2 o hasta el tamaño, en algún momento encontrado, la bandera encontrado va a ser true y se va a romper el ciclo. Ya no voy a seguir recorriendo porque ya sé que sí existe. Es en ese caso. Y en caso de que no exista, entonces yo voy a recorrer toda la lista y este if nunca se va a cumplir. Entonces encontrado va a estar siempre en false. Y entonces nunca, bueno, ya no se va a marcar como encontrado. Entonces al final, ya sea que se haya encontrado o no, yo estoy imprimiendo. Si es que fue encontrado, pongo que existe. Y si no fue encontrado, pongo que no existe. Y bueno, entonces al ejecutar, como siempre, el producto existe, porque estoy comparando el código, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, 456, igualmente me va a decir que existe porque aquí tengo unas galletas Chokis. Recuerda que solo estoy comparando el código. Si yo pongo un número que no existe, me dice que el producto no existe. Pero bueno, a lo que me refiero es que en este caso ya te estoy mostrando cómo es que podemos manualmente, ya sin contains y sin index of, cómo podemos encontrar bueno, cómo podemos saber si existe un elemento. Y ya también aquí podrías obtener el índice, ya simplemente marcando, porque si por ejemplo, si lo encuentro aquí, entonces el índice donde se encuentra el elemento es X. Y entonces podemos poner, bueno, de hecho lo voy a hacer bien para que no te confundas. Índice donde se encuentra es igual a -1. Y es igual a X. Vamos a ver. El producto no existe, pero si yo pongo 456, que sería el elemento 1, el producto existe. Ah, espera. En más índice donde se encuentra, ¿no? El producto existe en 1. Ok, entonces, así como te mostré que se puede ver si existe o no existe, también podemos agarrar, o bueno, obtener su índice. Para empezar, declaramos el índice en -1. Supongamos que no existe. Recorremos otra vez la lista y vamos comparando. Y ahora, si encontramos que el producto sí existe, entonces, en este caso, indicamos que el índice en donde se encuentra es X. Y X va a ser el índice del elemento actual. Va a ser 0, 1, 2 hasta el tamaño de la lista. Y ahí hacemos un break, terminamos el ciclo porque ya lo encontramos. Y al final comparamos si el índice es distinto de -1, entonces sí existe. Y si no, entonces no existe. Y está funcionando igualmente. Y ya todo esto tú lo puedes poner en una función, puedes usar ArrayList de otros tipos, etc. Yo solo te estoy mostrando todos los casos que pueden darse. Pero bueno, así es como funciona. Todo este código y todo lo que te mostré está en mi blog. Ahí ve a la descripción de este video, le das a ver más y ahí te va a llevar, bueno, hay un enlace que lleva a mi blog y ahí están todos los ejemplos junto con la explicación ya escrita y ahí tú puedes probar los ejemplos y todo eso. Si el video te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que lo compartas y todo eso. Eso sería todo y nos vemos a la próxima.